Buenas noches, espero que estén todos muy bien. ¿Cómo se encuentran? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, espero que estén muy bien. Buenas noches, profe, muchas gracias. Vamos a dar un compás de espera, son las 6:32. Sin embargo, en este momento solamente estamos 10 personas conectadas. Vamos a esperar unos 2 minuticos. No sé qué estará pasando en Pereira. Dios, qué veradas que no están llegando todos a tiempo. Vamos a esperar. Muchas gracias por su disposición, por su disponibilidad, por conectarse a tiempo. Hoy vamos a continuar con el ejercicio de las exposiciones temáticas. Cada uno de ustedes tiene asignado un tema de trabajo y que habíamos comenzado hace 8 días. Esperamos hoy terminar el ejercicio de las exposiciones. Si queda faltando alguien, pues entonces en la otra clase, pero la idea es tener en cuenta que las exposiciones hacen parte del primer corte, el que llamamos primer parcial. Estamos en el parcial prácticamente y en ese sentido, pues la seriedad del caso. Vamos a pasar al segundo corte que tiene que ver con la realización de los árboles de problemas y los árboles de objetivos. No sé si alguien haya hecho ya árboles de problemas, de pronto Diana Carolina, que trabajó conmigo. Ah, no, pero Diana Carolina trabajó fue en paradigmas. Si alguien ha trabajado conmigo en investigación, me cuenta. Y vamos a elaborar un trabajo final que es para la 8ª semana, la última entrega, que es un anteproyecto, un informe escrito. Y ese anteproyecto, digámoslo así, de investigación, va a surgir del segundo corte. O sea, si hacemos bien el árbol de problemas, si hacemos bien el árbol de objetivos, va a salir muy bien ese trabajo final. Entonces no se angustien. Ay, no, ¿cómo así que un anteproyecto de investigación y a este profesor a estas alturas de decir que no, relájense, venimos bien, estamos evacuando la unidad temática 1 del módulo, vamos a pasar a la unidad temática 2 y les voy a enseñar magia. Les voy a enseñar magia porque con la metodología de marco lógico del árbol de problemas, mágicamente aparece la formulación de un proyecto. No sé si alguien tiene preguntas, ideas, comentarios. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio de las exposiciones. ¿Quién continúa? Profe, creo que sería yo. Adelante, por favor. Tiene el uso de la palabra, se presenta, si puede, en la medida de lo posible, ojalá, si no, no es obligado prender la cámara para que sepamos quién nos está hablando. Y nada, entonces puede empezar a proyectar. Listo, profe, voy a intentarlo. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, Profe, ella se ve. sí, ella se está visualizando, confiabilidad y validez. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando la unidad temática 1. Cada uno de ustedes tienen como compromiso desarrollar diferentes temas: población, muestra, recolección de información, confiabilidad, validez. Todos son conceptos básicos de investigación cuantitativa. Adelante. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Valentina Jiménez. El tema que me correspondió fue confiabilidad. Primero quiero dar como una introducción, pues de una pequeña introducción, que dice que todo investigador, ya sea cualitativo o cuantitativo, debe tener en cuenta que la medición o instrumento de la recolección de datos debe tener dos requisitos esenciales, que son la confiabilidad y la validez, ya que mediante ellos dos se analizan los resultados y se juzga su calidad y además permite otorgarle
a los instrumentos de la información obtenida, exactitud y consistencia para efectuar las generalizaciones de los hallazgos. Para obtener como un instrumento confiable y válido, primero que todo se hace una recolección de datos. ¿Qué es la recolección de datos? Es un soporte o material o una técnica de los instrumentos que deben ser bien analizados, no solo en la forma, sino también en su contenido, de tal manera que la información que se recoja represente validez y confiabilidad. La validación técnica, en pocas palabras, es cuando se hace como el debate o la discusión de mirar los conceptos y validar la información. La validación de campo es aquella que cuando se va a exponer o a entrevistar la información, se debe como saber llegarle a la población objetivo, o sea, en términos que la población me vaya a entender. Un ejemplo puede ser de que yo no voy a llegar a la población X, hablarle en términos como técnicos o como contables, decirle que el estado de resultado de la empresa es este y no me va a entender. Entonces, eso es más que todo como la validación de campo. Por medio de la validación técnica y la validación de campo se obtiene un resultado de la investigación, que debe ser confiable y al mismo tiempo válido. La confiabilidad es el grado de obtener el mismo resultado si se repite el procedimiento. La confiabilidad de los resultados se ve afectada por aspectos metodológicos, tanto en la elección del tamaño muestral como en el tipo de muestra. Y la validez se refiere al grado en el que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Un ejemplo válido puede ser que para medir la inteligencia se debe medir como tal la inteligencia y no la memoria. Y un ejemplo inválido sería como tratar de medir el peso de los objetos con un metro o con una báscula. A la vez, la validez debe cumplir con unas condiciones, que es la evidencia relacionada con el contenido, relacionada con el criterio y la validez del constructo. La del contenido se refiere al grado en que el instrumento se refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Un ejemplo puede ser, en una prueba de operaciones aritméticas, no tendría validez de contenido si incluyera como solo problemas de suma y excluyera a la resta, la multiplicación y la división. La evidencia relacionada con el criterio se establece al comparar lo concebido en el instrumento y algún criterio externo. Y la validez del constructo se refiere al grado en que una medición se relaciona con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos que están siendo medidos. Por último, la validez del constructo incluye 3 etapas. La primera, sobre la base del marco teórico, que es donde se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos. La segunda es donde se correlacionan ambos conceptos y se analizan cuidadosamente la correlación. Y la tercera es donde se interpreta la evidencia empírica de acuerdo a qué tanto criterio mide la validez del constructo. Y por último, hice una conclusión que dice que la validez y la confiabilidad son cualidades esenciales que deben siempre estar presentes en todos los instrumentos de recolección de datos. Es una investigación en una investigación. De igual manera, la confiabilidad va de la mano con la validez, por lo tanto, un texto no puede ser válido si no es confiable.
Muchas gracias. Gracias. Es un Canva, ¿cierto? Muy chévere, te quedó muy chévere la presentación. Y aquí vamos a resaltar que en el enfoque cuantitativo, nosotros ya sabemos que hay dos enfoques de la investigación, el cualitativo y el cuantitativo. Y yo les hablé desde el principio que la unidad 1 toda es cuantitativa. Los principios de rigor científico de la investigación cuantitativa son esos dos, la confiabilidad y la validez. Son dos palabras que ustedes, si se van al documento de Sampieri, a la tabla 1.1 del manual de metodología de la investigación de Sampieri, si ustedes se van a mirar por donde busquen, siempre les va a aparecer esas dos palabras. Que el dato sea confiable y que exista una validez interna y una validez externa. Confiabilidad y validez. Y aparece una expresión muy importante que es ¿cómo se me olvidó? El constructo, ¿cómo es que lo dijo? La validez de constructo. La validez de constructo. Esto quiere decir, y esto hace parte de una teoría que es la teoría fundamentada en el enfoque cualitativo. La validez de constructo quiere decir que usted, revisando la literatura, ubica cuáles son los conceptos que se trabajan referente al tema que vos estás desarrollando y empezás a contrastar si lo que vos estás manejando, por ejemplo, en el tema de recolección de información, cuando estás haciendo una encuesta, por ejemplo, si tiene que ver con los conceptos principales que hablan los autores. O sea, uno antes de elaborar, por ejemplo, las preguntas de investigación, las preguntas de la encuesta, pues lo que hace es leer, conocer qué dicen los escritores, autores, teóricos del tema, cuáles son las aportaciones más relevantes desde la literatura académica, o sea, desde la realidad epistemológica, y relacionarlo con lo que uno está haciendo. Y ahí es donde uno, desde lo que dicen los autores, hace una validez de lo que uno está construyendo, porque está hablando de que las técnicas de recolección de información que usted está empezando a utilizar en el trabajo de campo tienen que ver con los autores, con los conceptos, con lo que usted vino leyendo. Hay una validez de lo que usted está construyendo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de la exposición de Valentina. No, ¿No? no, muy claro. Siguiente. Profe, yo. Profe, yo. Empiezo. Por favor, tiene el uso de la palabra, empiece a proyectar. Gracias. Si puede poner la cámara sería chévere para verla hablar. Si no, pues nada que hacer. No, profe, ya lo intenté y se me queda conectando y se me pierde la señal. Buenas noches, yo les voy a hablar de los tipos de muestras probabilísticas. ¿Me escuchan todos? Sí, escuchamos y vemos la presentación. Sí, profe, porque se me pierde, entonces no alcanzo a ver. Bueno,
Eh, entonces, primero, para definir los tipos de muestras probabilísticas, se establece cuál va a ser la población y debe estar enfocado en qué se quiere lograr. Recuerde que entre mayor sea la muestra tomada, será más representativa, es decir, si se acerca más a la realidad y el error de la muestra será menor. Porque hay que tener en cuenta esto, porque cada tipo de muestra será elegida de acuerdo a la necesidad del investigador. Tipos de muestreos probabilísticos. Estos se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, cada uno de los elementos debe tener la misma posibilidad de ser elegidos. Por esto, un dato importante para minimizar el error, se recomienda un listado. Así se garantiza que todos los elementos, digamos, ejemplo, 100 personas, si se tiene el listado de las 100 personas, así se va a garantizar que cada una de esas 100 personas tiene la misma posibilidad de ser elegidos. Bueno, los tipos de muestreos probabilísticos son 4. Muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio sistemático y por último muestreo aleatorio por conglomerados. El muestreo aleatorio simple es el método más básico y el más sencillo de todos. Se selecciona un grupo pequeño, digamos, a través de algo como el azar. Esto es para explicarlo más fácil, porque en realidad cada muestreo tiene una fórmula única que se debe aplicar. Pero por lo que estuve leyendo, yo les voy a decir el concepto porque las fórmulas tienen conceptos propios que van de cómo se elige el error, el porcentaje del error, las tablas de confiabilidad, entonces como que son temas más larguitos. Entonces les voy a explicar como el concepto de cada muestreo para que lo tengan como claro. Entonces, este muestreo hagan de cuenta como un bol, unos papelitos y un grupo de personas. Entonces, lo que hace es que elegimos de ese grupo de personas 5 papelitos. Este método es súper práctico, súper rápido, no se demora. Como les digo, se establece inmediatamente y se ve quiénes son los elegidos, qué va a ser el tamaño de la muestra y es súper fácil. Pero como todo, tiene ventajas y desventajas. La primera es que es súper fácil, es sencilla, como les decía. La comprensión es de una y usted establece inmediatamente cuál va a ser la muestra, porque no requiere ningún tipo de esfuerzo o un análisis complejo. Y permite el cálculo rápido. Ejemplo de los 5 que se eligieron en el bol. Una rifa entre 20 personas, se eligen 5. Es súper fácil, un método muy práctico. Pero las ventajas que tiene es que al ser tan práctico debe tenerse listado, porque así se garantiza de que la persona que se elige tuvo la misma posibilidad de las otras que no quedaron elegidas como muestra, por lo que se requiere ese listado. Además, como requiere ese listado, la población no puede ser muy grande, porque tiene que garantizar que cada muestra tenga la misma oportunidad, cada elemento elegido. El muestreo aleatorio sistemático, aquí ya no es al azar, aquí se selecciona ordenadamente y solo se elegirá un elemento inicial y el resto de la muestra se selecciona a partir de ahí. ¿Cómo funciona? Tenemos 2 factores importantes. La N mayúscula, que es la población y se cuenta como el universo, o sea, el total. Y la N minúscula, que es la muestra, la que vamos a tomar, el número de la muestra que vamos a tomar. Lo que hacemos es que dividimos N mayúscula entre N minúscula y eso nos da como resultado K. K es el coeficiente que elevará. Ejemplo, para que lo tengan más claro. Una población que N mayúscula, digamos que son 12,000 personas. ¿Listo? De las 12,000 personas, se requiere solamente una muestra de 600 personas. Lo que se hace acá es que se coge 12,000 y lo divide entre el 600, que es la N minúscula, y lo que nos da como resultado, esto es K. Entonces, lo que hace este análisis es que usted elige un número al azar, digamos el 2, y a partir de ahí cuenta 20 personas
y ese va a ser la otra muestra. Por eso se dice que es ordenada, porque no se puede saltar. Listo. Tenemos el muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado se basa en dividir los elementos del universo en grupos, donde cada elemento permanece a un solo grupo, y ese grupo forma la totalidad del universo. Cada grupo lo llamamos estrato. Entre más parecidos sean los estratos, más precisas serán las estimaciones. Es decir, ejemplo, digamos que un grupo de estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Remington, digamos que el investigador quiere saber qué tan felices están en la universidad en el año 2021. La población sería esa, todos los estudiantes de la carrera, pero los estratos serían las que llevarían en el primer año, en el segundo año. Entonces ahí se están dividiendo. A esas divisiones que hacemos de acuerdo a las características que los unen, a eso los llamamos extractos. Y esos extractos dan una mayor seguridad al investigador, porque está reuniendo ese grupo de personas con las mismas características que están dando su opinión. Tiene ventajas y tiene desventajas. Bueno, al dividir esos pequeños grupos, se garantiza que se tomará en la muestra parte de todos los extractos, por lo que el resultado o la estimación va a ser precisa y confiable. Los análisis en esta, como desventaja, son más complicados y el tiempo es largo, porque el investigador tiene que elegir la población y esta dividirla según las características, y luego de esto obtener los datos, compartirlos y analizarlos. Entonces, por eso este muestreo, a pesar de que es muy bueno, porque se garantiza que cada elemento del extracto en el cual se dividió va a dar su opinión, no se recomienda como para algo sencillo, rápido, porque hay que analizar esa opinión de esa persona, unirlo a las otras opiniones de los otros extractos, y luego de entrar a identificar y analizar qué pasa con cada uno para poder dar un análisis completo. Entonces, esta es la desventaja de esto, son muy complicados los análisis. Y por último, tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. Aquí no son los elementos del universo, sino el conjunto de elementos que bajo determinados aspectos se considera que forman una unidad. Es decir, imaginémonos una vid, ¿listo? O pues la matica de las uvas, ¿listo? En ella sí produce varios racimitos de uvas. Estos racimitos son el conjunto, y las uvitas que forman parte de estos son los elementos agrupados por aspectos. En conclusión, todos los tipos de muestras probabilísticas son útiles, absolutamente todos, pero serán elegidos de acuerdo a la necesidad que tenga el investigador teniendo en cuenta la población y cuál va a ser el objetivo. No sé si tengan alguna duda. A mí me gustó mucho porque le ponías concentración, acento, como que estabas explicando. Me gustó mucho la exposición, estuvo muy chévere. No sé si los compañeros tienen preguntas o aportes a la exposición de Jenny. No, profe, pues la verdad sí estuvo muy completa y ella lo explicaba como muy bien. Aparte de eso, daba como ejemplos de la vida real y era más entendible. Muy chévere. Muy chévere la exposición, Jenny. Felicitaciones, a Valentina también. Venimos muy bien. Bueno, ponentes, ¿cuál es la siguiente ponencia? Tenemos unas ponencias muy interesantes. Camilo. No, digamos, Buenas noches, profe. pero el problema es que mi primer grupo le está fallando el internet, entonces no sé, usted me dirá. No entendí. Camilo, no entendí bien.
Yo falto por la exposición, pero la compañera con la que hice la exposición, como ya le escribió en el grupo, le falta, se le dañó el internet en la casa. Entonces, pues no sé ahí usted qué dirá, si las pongo, ¿no? Esperemos a ver qué va pasando. Escuchemos a sigue Jessica Rojas. Listo. Buenas noches, profe. Sí, señor, yo tengo el Esperemos tema Camilo, de esperemos muestreo no Camilo. probabilístico. Entonces empata con el de Jenis. Sí, señor. Y mientras tanto, de pronto la compañerita se le soluciona el internet. Vamos a ver, le damos tiempo a Camilo a la compañía. Profe, Sí, pues el compañero José Fernando y mi persona tenemos lo que es el muestreo. No sé si ese iría antes de la compañera o después de ella. no importa el ¿No? orden, todos los Bueno, temas, no importa el orden, todos los temas hacen parte de la misma bolsa temática, no importa el orden. listo, profe, gracias. Bien, muy bien, muchachos. Está muy chévere el ejercicio de ponencias que están haciendo. Estamos en un coloquio de investigación cuantitativa esta noche. Estamos abordando los conceptos principales de la investigación cuantitativa. Muchas gracias a quienes han expuesto confiabilidad, validez, muestreo. Vamos a ver muestreo no probabilístico. Me parece muy interesante todo lo que está pasando en la clase. Vamos a escuchar con atención. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. ¿Ahí me escuchan bien? Y si puede Jessica, Jessica también tiene mala la cámara. A verla Profe, porque pues ya aprendí. se hace más chévere cuando ustedes pueden hablar Bueno, de ya los la aprendí. Es compañeros. que tengo problemas de conexión, se Ah, debilita bueno, la bueno, señal. se Ya en entiende, un momentico se me entiende. desconecto Si para que me miren y ya. se No sé, presenta y la apaga. Ay, creo que se está encendiendo, no sé. Hola, mucho gusto, yo soy Jessica, les vas a poner pan y vuelve y la apaga y listo, y así sabemos quién nos está hablando. Creo que ahí me ven. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jessica. Voy a exponer muestreo no probabilístico. Me disculpa que va a apagar la cámara, pero es que la señal es muy débil acá donde me encuentro. Muchas gracias. Eso, excelente, salió perfecto. Muy bien, aquí estamos viendo muestreo no probabilístico, adelante. Listo. Muestreo no probabilístico es el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es? El muestreo no probabilístico es una técnica utilizada en la muestra estadística que, a diferencia de la muestra probabilística que acabo de exponer nuestra compañera, esta no permite que todos los individuos de una población a investigar posean las mismas oportunidades de selección. En este tipo de muestreo predominan aquellos individuos que, al cumplir con cierta cualidad o característica, benefician o facilitan la investigación. Tenemos varios tipos de muestreo no probabilístico, como lo es el muestreo por conveniencia, muestreo por muestreo intencional o por juicio y muestreo de bola de nieve. Voy a tratar de manera corta y si te tanto. El muestreo por conveniencia se utiliza cuando no existen criterios que deban considerarse para que una persona pueda ser parte de la muestra. Cuando no hay una característica específica que deba tener alguien, entonces en este caso se puede utilizar el muestreo por conveniencia. En este caso se seleccionan las personas o los candidatos porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente a toda la población. Por ejemplo, cuando detienen a las personas en un centro comercial para distribuirle un folleto y hacerle una encuesta, o cuando el investigador decide encuestar a alguien cercano a él porque le facilita el trabajo. Otro ejemplo es cuando nosotros necesitamos hacer una investigación y le compartimos un link de formularios de Google o de alguna encuesta a nuestros compañeros de clase, a los profesores, porque nos parece más fácil, porque son personas conocidas, pero no necesariamente deben tener alguna característica específica para que ellos puedan responder dicha encuesta.
Bueno, vamos con el muestreo no consecutivo. Ahí me disculpan un poquito, que es que tengo como un poquito de gripa. En esta técnica, el investigador escoge una muestra, lleva a cabo la investigación durante un periodo de tiempo, recolecta los resultados y luego pasa a otra, lo que le permite trabajar con múltiples grupos para afinar su trabajo y recolectar información vital. Se recomienda usarlo en conjunto con el muestreo probabilístico. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco más. Por ejemplo, una compañía opta por distribuir folletos a los transeúntes con la descripción de un nuevo vehículo y le solicita diligencia encuesta. Algunos aceptan diligenciarla. Se analizan las respuestas, datos de que dichas personas estén interesadas en las cartas del vehículo o no expresan su intención de compra. Entonces, se opta por hacer preguntas a otro grupo de personas de manera consecutiva. Este grupo de personas analiza los detalles del auto y muestra un gran interés. Han proporcionado resultados concluyentes para la compra del vehículo que podrían resaltarse al momento de intentar vender dicho vehículo. De esta manera, al ver el interés que tenían los encuestados en el vehículo, se dieron cuenta que este grupo de personas era la más conveniente para el tipo de muestra que ellos estaban recolectando. Por eso en la diapositiva anterior decíamos que se recomendaba utilizarlo también con el muestreo probabilístico. Bueno, vamos a ver el muestreo por cuotas. Los investigadores pueden formar una muestra que involucra a individuos que representan a una población y que se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades. Para ello es necesario dividir la población en grupos o estratos que compartan características en común, como el sexo, edad, estudios, región, etc. Y de ellos se selecciona una muestra proporcional y representativa de la población. El muestreo intencional o por juicio. En este el investigador se basa en su propio juicio y conocimientos para elegir a los integrantes que formarán parte del estudio. Puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su conocimiento sobre la población y el comportamiento de esta frente a las características que se estudian. Por ejemplo, supongamos que el investigador va a realizar un estudio sobre el nivel de satisfacción del profesorado de cierta universidad. El estudio se suele realizar cada 2 años, por lo que el responsable de dicho estudio, gracias a su experiencia y sus antecedentes, sabe perfectamente cuál puede ser la mejor muestra. De docentes adultos con mucha experiencia y el investigador quiere saber qué tan satisfechos se encuentran en la universidad o qué opciones o qué ideas pueden aportar a la universidad para una mejora continua. Entonces él busca como los docentes con más experiencia académica o los docentes mayores que ya han tenido un recorrido en varias universidades y hace su encuesta buscando allí que ellos le aporten algo positivo para la mejora continua de la universidad, ya que tienen experiencia en otros lugares y le pueden explicar en caso tal algún caso que en esta universidad se esté viviendo y cómo lo solucionaron en otra, o X ejemplos. Bueno, vamos por el muestreo de bola de nieve. Esta es una técnica en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. Esta técnica permite que el tamaño de la muestra se vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos. Este tipo de muestreo se usa a poblaciones de baja incidencia y a individuos de difícil acceso, en proyectos que se quiere estudiar a un colectivo muy específico. Por ejemplo, si se pretende estudiar el comportamiento de personas aficionadas a coleccionar monedas, en este caso puede resultar mucho más efectivo
obtener una muestra a través de conocidos y amigos de los propios coleccionistas, que mediante una selección aleatoria, en la que una gran cantidad de individuos serían descartados. Es muy probable que un coleccionista a otros coleccionistas de monedas, lo que hace forma efectiva de muestrear colectivo que de otra manera resultaría de difícil acceso para el investigador. La nieve va creciendo y va creciendo y va creciendo. Una bola de nieve por lo general crece, crece y crece a medida de que se va resbalando. Por esto, ese tipo de muestreo tiene este nombre, ya que, como lo mostrábamos acá en la imagen anterior, se le hace una encuesta a una persona, se le solicita que por favor le haga la encuesta a un conocido acerca de ese mismo tema, y así poco a poco se va llegando a una población más extensa. Bueno, antes de dar la conclusión, pues quisiera compartir las ventajas que encontré, las desventajas en este tipo de muestreo. Me parece que es un tipo de muestreo rápido que permite agilizar la recolección de datos. Es un tipo de muestreo menos complicado, mucho más económico y de fácil recolección. La desventaja que vi es que no se tiene en cuenta toda la población, no es un muestreo muy representativo y podrían haber sesgos de la información que no se tienen en cuenta. Bueno, en conclusión, pues el muestreo no probabilístico, como lo acabo de decir, es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Esta es la principal característica que lo diferencia del muestreo probabilístico. Aquí les voy a dejar las páginas en las que investigué, por si de pronto tienen alguna inquietud y quieren investigar más a fondo. Excelente, muy chévere, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si tienen de pronto alguna duda. Miren que las expresiones de la investigación son expresiones técnicas y a veces no. Cuando decimos bola de nieve, ahí no hay una expresión técnica, es una expresión coloquial. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo. Todo el tiempo, porque por ejemplo, digamos, un ejemplo, usted es vendedor o usted lo manda a un familiar a hacer un mandado. Lo mandaron para un pueblo a hacer un mandado. Y usted llega a la tienda y pregunta donde don Antonio, estoy buscando a doña Mercedes, carrera 15, ella tiene una modistería. Ah, sí, vea, usted sube y váyase hasta la revoltería y en la revoltería voltea en la esquina y encuentra la modistería. Y usted llega y en la modistería no hay nadie, hay otra persona. Y esa persona le dice, ah, no, es que doña Mercedes está en ese momento en misa. Y usted se va en bola de nieve de informante en informante, y eran informantes que no estaban incluidos en la muestra, sino que usted se va yendo y los va incluyendo en la muestra en la medida en la que va realizando la actividad de indagación. Entonces, miren que nosotros permanentemente, nosotros hacemos eso. Y lo que hace la investigación es darnos un lenguaje que nos permite conceptualizar esas ideas. Espero pues que haya sido claro, los enredé mal, porque enredé mal la pita con la exposición, ¿no? ¿Cierto que no? No, eso fue, antes también uno así lo entiende, como ella lo dijo y como usted lo dijo, es entendible. Gracias, Pues a lo que Valentina. se refiere con bola de nieve, ¿no? Muchas gracias, Valentina. Gracias a la compañera por la exposición de muestreo no probabilístico. Vamos a pasar a la siguiente. 7 y 11 minutos. Vea cómo vamos de bien, nos ha rendido mucho. Hola, profe. José, Compañeros. Santiago y José Fernando, sí, señor. adelante. Listo. Listo, ahí la están viendo, compañeros. Sí, compañero. Listo.
Sí, Bueno, señor. buenas noches. Nos tocó muestreo, pues ya aquí las compañeras hablaron un poco acerca del tema. Así nos vamos a detener simplemente a conocer qué es el muestreo. Esta presentación la hicimos Santiago Herrera Méndez y José Fernando Rego. Bueno, creo que toda la definición, pues como técnica, por así, el muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. ¿Qué quiere decir esto en español? El muestreo es una técnica que utilizamos para la selección de una muestra a partir de una población. Es simplemente eso, la técnica que utilizamos para sacar una muestra a partir pues, de una población. Eso fue lo que, en resumidas cuentas, es el muestreo. Es importante pues tener en cuenta que antes de utilizar una técnica de muestreo como la que nos explicaron ahorita las compañeras, nosotros debemos conocer el tamaño de la muestra. Ya cuando tenemos pues el tamaño de la muestra, el muestreo nos permite seleccionar de esta población los elementos más representativos para que nos compongan esta muestra. En un ejemplo como tal, supongamos, podemos decir que, digamos que el Ministerio de Salud necesita saber en Pereira cuántas personas de las que potenciales pacientes para la vacuna COVID están dispuestas a aplicarse la vacuna. Entonces, ahí podemos utilizar un muestreo, que es, digamos que la población que se encuentra pues potencial para esto son, digamos, en Pereira pueden ser unas 300.000 personas, por así decirlo. Entonces necesitamos una muestra del 10%. Ya cuando tenemos ese tamaño de la muestra, que en este caso serían 30.000 personas, ahí ya podemos utilizar la técnica de muestreo pues más acorde. Ya con eso, ya de los 300.000, con la técnica de muestreo que utilicemos, ya vamos a sacar las 30.000 personas pues más representativas que nos compongan pues esa muestra y poder ya sacar los datos que necesitemos. Como tal, en el ejemplo que le estoy dando es cuántas personas están dispuestas pues a aplicarse la vacuna contra el COVID. El muestreo es un procedimiento que da respuesta a una necesidad de información estadística precisa. ¿Qué quiere decir eso? Que el muestreo nos va a permitir hacer unos cálculos o estimaciones precisas con características particulares que ya quiero conocer pues de una población. Ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, de esas 30.000 personas que escogimos, vamos a ver aparte de cuántas están dispuestas a vacunarse, podemos averiguar de ahí qué tipo de régimen tienen, si contributivo, subsidiado, qué sexo, en qué rango de edad están, bueno, en fin, muchos datos podemos sacar de esa muestra. El muestreo también estudia e investiga una muestra y permite inferir esos resultados a una población completa. ¿Qué quiere decir eso? Que los cálculos o estimaciones se le calculan a una muestra, pero como estamos utilizando un muestreo, podemos decir que es representativo, y como la muestra pues es representativa, podemos inferir o proyectar los datos que obtuvimos a toda la población. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poder hablar para toda la población con los datos pues que obtuve de esa muestra. Ejemplo, por así seguir con por el mismo lado del tema de la encuesta sobre el COVID. De ese 10%, de esas 30.000 personas, el 90% está dispuesta a vacunarse. Ya ahí podemos hablar. Ahí esos datos pues los sacamos solo de una muestra, ya, pero como el muestreo nos permite inferir, podemos decir, y como la muestra es representativa, podemos decir que el 90% de toda la población en Pereira está dispuesta a vacunarse contra el COVID. Por todo lo anterior, pues podemos decir que el muestreo es una herramienta de investigación científica que es demasiado útil. Aquí ya sigue pues mi compañero explicándole pues otros conceptos muy importantes del muestreo. Bueno, buenas noches. En los conceptos sobre el muestreo,
La población es el total de elementos que se desea estudiar, analizar, entender o caracterizar. Esto quiere decir que sobre una población, como lo decía el compañero, se va a tomar una pequeña parte, no el 100%, supongamos que se tome el 15, el 20%, pero con un tema específico. Sigamos con el tema pues del COVID. Supongo que para muchos es cierto de que este tema es muy difícil tener cifras exactas. Entonces, este muestreo es algo demasiado importante porque fueron pocos, perdón, al contrario, son muchos los que se sabían quiénes estaban contagiados, pero habían muchos que por miedo no decían que tenían eso o porque creen más en los medicamentos de casa. Entonces, como tal, eso tocaba generalizarlo sobre el 100%. Es un cálculo que se hace de la pequeña muestra. Entonces, supongamos que, como para entenderlo una mejor, es como una regla de 3. Si del 30%, 15 son contagiados, entonces del 100%, ¿cuántos son? Eso es un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer el muestreo en un tema general. Ahí el compañero me cambia la diapositiva, porfa. Es el conjunto de elementos o individuos que fueron seleccionados del universo para ser estudiados. Eso era lo que les decía. Acá es donde ya basamos pues como un tema en general sobre el cual necesitamos el estudio del muestreo. Cambia ahí, porfa, José. Otro concepto es el inferir, proyectar en el universo el resultado observado en la muestra. El proyectar es algo fácil con esta herramienta porque es algo rápido. No se necesita de mucho tiempo para llegar a un cálculo o a una estadística que abarca más de un 50% de probabilidades de que sea verdad o a lo que lleguemos o queramos llegar. Se puede reflejar, puede ser en gráficas, sí, puede ser en gráficas, o puede ser también en diálogos, como por ejemplo lo estamos haciendo nosotros con el tema del COVID. Simplemente se toma una pequeña parte, listo, son 15, pero en el barrio hay 30, entonces se dice que si de 20 son 15, entonces sacamos el cálculo y el aproximado puede ser de 22, 23 contagiados, porque hay que abarcar un poquito el otro de que todavía no se ha dado cuenta si es contagiado o no. Cambia ahí, porfa. En las ventajas y desventajas, esta parte es muy importante porque acá es donde se debe tener en cuenta el antes de utilizar la herramienta. Ventajas, permite no hacer un censo. Todos saben que un censo es de mucho tiempo porque abarcar una población al 100%, sea en el tema que sea, es bastante amplio y se necesita de muchas personas. Cuesta mucho dinero, claro, contratar personas para que se vayan de puerta a puerta o se pongan de llamada en llamada a consultarle a la gente si sí o no. Es bastante caro. ¿Es más rápido? Claro que sí. Es muchísimo más rápido por lo que les decía. De una pequeña parte se puede sacar una probabilidad de cuánto puede ser en la gran parte. La facilidad de los cálculos estadísticos era como yo se los decía, con una regla de 3. Con una regla de 3, teniendo un 30%, se sabe cuánto puede ser el 100%. Permite inferir los resultados obtenidos en la muestra a la población. ¿Inferir qué quiere decir? El hecho de que tengamos una pequeña parte, podemos hacer culpable a otra pequeña parte, por decirlo así. O sea, podemos untar de ese poquito a otra población para tener un resultado más certero. En las desventajas existe la probabilidad de un sesgo. Claro que sí, porque por ejemplo en esta situación del COVID, la gente es demasiado esquiva con los temas y por decir, dice, no, es que en el barrio Santa Isabel, que es donde yo vivo,
son 15 contagiados, pero son 200 familias. Pero pues como sabemos que el tema es de tener que ampliar un poquito el porcentaje porque no sabemos quién no se ha reportado y quién le da miedo reportarse, entonces hay gente que dice, venga, no, pero es que entonces usted va a decir que el barrio está lleno de contagiados y usted no ha hecho el 100% del cálculo. Entonces esa es una pequeña desventaja del muestreo. ¿Hay un margen de error? Claro que sí. El margen de error es ese pequeño porcentaje que uno incrementa diciendo, pues como para uno tener un cálculo más certero. Dificultades en poblaciones muy grandes. Sí, porque teniendo en cuenta de que el muestreo es una herramienta que con la muestra siendo pequeña podemos abarcar una muestra grande, sí, también hay que ser muy equitativos. Tampoco vamos a decir que en un barrio de 1000 personas solo entrevistamos a 5. No, o sea, hay que ser un poquito equivalentes en ese tema para que el porcentaje del muestreo sea algo real, algo creíble. La dificultad para llegar al elemento seleccionado de la población. Confiable, acuérdese el concepto de confiabilidad y validez, para que el muestreo tenga Exacto. confiabilidad y validez. Claro que sí, profe. Muchas gracias por ese aporte. La dificultad para llegar al elemento seleccionado de la población. ¿Qué es lo maluco de esto? Es que hay que tener claro el tema que se va a investigar y que se va a estudiar, porque no podemos ir a investigar, por ejemplo, a un barrio donde no conocen del tema. Entonces, pues claro, ahí es donde uno tiene que llegar, no, venga, si vamos a estudiar esto, vamos a buscar personas de que estén involucradas con el tema, de que sepan de qué le estamos hablando y que nos den un poquito más de la información de la que nosotros estamos buscando. Compañero, me cambia la diapositiva. En los tipos de muestreo, pues está el probabilístico y el no probabilístico, como lo habían pues explicado las dos compañeras, que les quedó muy bien explicado y ahí nos facilitaron un poquito de trabajo al compañero y a mí. El probabilístico, pues esta técnica se basa en que todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de esta muestra. Y el no probabilístico son una serie de técnicas de muestreo donde las muestras que seleccionan en un proceso que no brinda a los individuos de la población iguales oportunidades de ser elegidos para ser parte de la muestra. Eso es lo que nosotros tenemos como muestreo. Muchísimas gracias. Excelente, José. Estuvo muy bien, mi compañero. Muy bien, estuvo muy bien. Mire, no se asusten de cuando ustedes vean, pero es que el tema del compañero, de la compañera es como el mismo mío, no. Miren que cada uno de ustedes en diferentes discursos académicos hemos conectado que todos estos conceptos se relacionan. O sea, cuando hablamos de validez de constructo, se relaciona con el muestreo. Cuando hablamos de muestreo, se relaciona con... Entonces, no sé, como que... Por eso yo les decía, no importa el orden, porque todos son los mismos temas, los mismos conceptos. No sé Profe, si quieren... Sí, adelante. y eso que cuando pues estábamos programando la exposición, el compañero y yo, claro, nosotros éramos investigando y si nos metíamos por un lado hablaba de lo que la compañera ya tenía, entonces yo le decía a él, mijo, y entonces, parce, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a poner Nos ahí? vamos a meter... Claro, porque nos estamos metiendo ya en la del otro. Es un ejercicio muy interesante lo que pasó aquí, lo que ustedes hicieron. Ustedes hicieron un esfuerzo muy grande, me parece a mí, llegar a delimitarse también y saber en qué momento ya se están metiendo a los temas de los otros ponentes. Me parece muy bien lo que ha venido pasando. Si nadie tiene preguntas, comentarios, aportes acerca de la exposición de muestreo, entonces, ¿quién continúa? Ya todos se expusieron. No, todavía faltan. Profe, voy a exponer yo, población. Por favor, adelante, gracias.
Qué pesar, Camilo, no, yo creo que hay que darle la oportunidad a la compañera, cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. Yo creo que en ese ¿Me caso pueden? los esperamos. Qué pena, profe. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve, claro, población, ¿qué es? Listo. Bueno, mi nombre es Carolina Restrepo, les voy a exponer el día de hoy población. ¿Qué es población? Población es el conjunto de todos los elementos que son objetos de un estudio. También puede ser un conjunto de personas, lugares o cosas reales. Pueden ser, por ejemplo, adolescentes en un pueblo o los usos posibles del azúcar en recetas de cocina. Cosas como tan mínimas, en eso podemos usar, pues es la población. Listo. Hay varios tipos de poblaciones. Está la población finita. La población finita es aquella que se puede contar y se puede estudiar con mayor facilidad a sus integrantes. Por ejemplo, la cantidad de personas inscritas en un gimnasio. Son Disculpa, pocas y se pueden contar. ¿puedes bajar por favor la imagen para poder Ay, visualizarla? esta es otra parte, por eso no lo he bajado, porque ya dice que Ya, se termina, por eso no he llegado a esa parte de ahí. disculpa. Bueno, también está tranquilo, la población infinita. Bueno, la población infinita son poblaciones inmensas, por ejemplo, las personas en un país, y se hace pues a veces difícil contabilizar integrantes, por lo que pues se toman como solo una porción de ellas. Entonces, pues digamos que ahí sería la muestra, que lo que fue lo que acabaron de exponer los compañeros. También tenemos población real, son grupos de integrantes tangibles, que son, por ejemplo, la cantidad de animales que hay en un zoológico. Y por último, tenemos la población hipotética. La población hipotética son poblaciones que pueden ser estudiadas ante una eventualidad, por ejemplo, la cantidad de nacimientos prematuros que hubo en un hospital. Listo. La población se determina de acuerdo a las características comunes que presentan y estas se denominan en criterios de inclusión. Pueden ser de homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad. Cuando hablamos de homogeneidad, hablamos de que, por ejemplo, todos los miembros de una población tengan las mismas características que según las variables que se vayan a presentar pues, en el estudio. Por ejemplo, si son hombres, mujeres, de cierta edad, por ejemplo, de hombres de 20 años, mujeres de 30 años. Cuando hablamos de tiempo, se refiere al periodo de tiempo donde vamos a ubicar como la población que nos interesa. Aquí vamos, por ejemplo, si vamos a estudiar una población de 5 años atrás, después de un suceso, o si vamos a entrevistar personas de diferentes generaciones. Cuando hablamos de espacio, nos referimos al lugar donde se va a ubicar pues, la población que nos interesa. No se puede, un estudio no podemos abarcar mucho porque pues no tenemos tiempo y tampoco vamos a tener el dinero para hacer un estudio de una población tan grande. Y la cantidad pues se refiere al tamaño de la población. Una palabra que nosotros usamos para eso es en investigación, es delimitación. Hacemos una delimitación por lo que está diciendo Carolina. Se delimita el tiempo, el espacio, para poder tener validez y confiabilidad en el proceso de recolección. Bueno, vamos a hablar sobre los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión pues, son muy importantes a la hora de determinar la población, porque delimitan el tamaño y pues esto nos hace mucho más fácil, por lo que ya les comentaba, de la cantidad de dinero que nos puede llevar a hacer, pues como las entrevistas, lo que hablaban los compañeros anteriormente, porque a veces es muy complicado contratar a unas personas y pues digamos entrevistar todo un país. Eso lo hacen digamos en los censos, porque pues el Estado tiene el dinero para hacerlo, pero pues para una investigación a veces es complicado conseguir tanto dinero. Bueno, estas son las características que deben tener los posibles participantes en la investigación y pues describen, por ejemplo, la población, como lo que ya les hablaba antes. Puede ser, por ejemplo, el género, la edad, dónde viven. Bueno. Es importante tener en cuenta que un estudio no es mejor por tener una población más grande. La calidad radica en una correcta delimitación de las características de esta. Entonces, pues aquí es muy importante
tener en cuenta bien los criterios de inclusión, o sea, saber a qué personas vamos a entrevistar, qué personas necesitamos para nuestro estudio, para que pues no vayamos a tener como respuestas erróneas que luego no nos van a servir en la investigación. Entonces, pues acá hay una frase que me gustó mucho que dice: el primer paso para evitar errores es delimitar adecuadamente la población. Y por último, pues me pareció muy interesante mostrarles esta parte que para tener en cuenta, la población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investigan o se hacen estudios. La muestra es una parte o subconjunto que se selecciona de una población para realizar el estudio. La población puede ser el universo, pero la muestra es ciertos planetas, como para un ejemplo más real, como para que sea más fácil de entender. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya quedado todo muy claro. Preguntas a Carolina sobre población. ¿No tienen preguntas, comentarios, aportes? Bueno. No, Todo muy profe, claro. todo muy claro. Muy chévere Siguiente. la exposición. Siguiente. Bueno, entonces solo queda faltando Camilo y la compañera. ¿Quién más queda faltando? Valentina. No, profe, sigo yo. Ah, bueno, Diana, por favor, adelante. Ya se ve. Perfecto. Sí, así es, gracias. Acá voy yo. Bueno, entonces, buenas noches, mi nombre es Diana Restrepo y me tocó la muestra de participantes voluntarios. Entonces, el muestreo voluntario es un tipo de muestreo no probabilístico, formado por participantes seleccionados por el investigador. Eh, digamos que la muestra de participantes voluntarios no es muy recomendable porque este método produce un sesgo de respuesta, ya que los miembros son autoseleccionados. ¿En qué consiste el proceso? Este proceso consiste en elegir a una persona para ser voluntaria de responder la encuesta, porque puede tener una opinión particularmente fuerte sobre el tema por conveniencia o por razones éticas. Este tipo de muestreo lo podemos encontrar mucho en redes sociales sobre asuntos relacionados, por ejemplo, como el aborto, la política, la igualdad de derechos. No se contacta directamente a los encuestados, sino que y tampoco se les obliga a responder. Depende de la voluntad del individuo y de su conocimiento sobre el tema para participar en el estudio. Un ejemplo del muestreo voluntario puede ser, por ejemplo, cuando las personas llaman a las emisoras. Aquí solamente la población que escucha la emisora en particular participa, por lo que las respuestas que son recolectadas no reflejan con precisión como la opinión pues de la población. Las características de una muestra de participantes voluntarios consisten en la voluntad y conocimiento del individuo sobre el tema, la factibilidad de dar respuesta, la opinión firme sobre el tema o las razones éticas. Los factores a considerar en una muestra de participantes voluntarios. Entonces les voy a hablar de cada una de ellas un poquito. Entonces son preguntas cortas y claras. Esto se hace para evitar el sesgo de respuesta.
que se gana haciendo las preguntas correctas. Una pregunta claramente entendida es más probable que sea contestada correctamente en comparación con una pregunta larga y complicada. Evitar las preguntas tendenciosas, o sea, las preguntas que sean como muy parciales. Al diseñar un cuestionario, evitar hacer preguntas hipotéticas y preguntas directas. Tenemos no incluir conceptos difíciles, que para obtener los datos reales se debe desglosar y simplificar las preguntas para el encuestado. Las preguntas largas causan fatiga y pueden no captar el sentimiento real del encuestado. Ofrecer opciones de respuestas simples y claras. Al igual que con las preguntas simples y directas, mantén las opciones de respuestas simples también. Los encuestados tenderán a responder mejor las preguntas si tienen ante sí opciones fáciles de contestar. Utilizar un lenguaje sencillo y preciso. Siempre se debe evitar el uso de lenguaje difícil o técnico y que las preguntas y opciones de respuestas sean elegidas de una manera más precisa, basándose en la comprensión de la pregunta y de la respuesta. Y por último, no influir en las respuestas. Porque si se influye en las respuestas, pues no añadirá ningún valor al estudio. Es imposible que reciba muchas respuestas, es posible, perdón, que reciba muchas respuestas en la encuesta, pero todas ellas están influenciadas por el enfoque de datos capturados y al final serán irrelevantes. Están las ventajas de la muestra de participantes voluntarios. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Es una manera sencilla de realizar un estudio. Es barato, los datos son factibles de recopilar, es de fácil acceso, requiere poco esfuerzo por parte del investigador, tiene la posibilidad de proporcionar información rica y cualitativa y requiere un mínimo esfuerzo. Y las desventajas de la muestra de participantes voluntarios, dice que no hay control sobre la muestra, precisamente porque como son participantes que son, o sea, solamente se selecciona una parte, entonces es por eso, no hay control sobre la muestra, los datos son inexactos, las respuestas son sesgadas, favorece un cierto resultado y puede provocar crear una encuesta imparcial. Profe, ya eso fue lo que encontré sobre el tema. Muy bien. Muy bien, muy bien. Siguiente. ¿Quién sigue? Natalia Andrea Arboleda. Presente, profe. Lilia Andrea Becerra. Mariana Benjumea. Presente, profe. Michelle Cardona. Presente, profe. Diana Carolina Castrillón. Presente, profe. Caterine Chica. Presente, profe. Lady Joana García. Presente, profe. Brian Fernando García. Presente, profe. Santiago Herrera. Presente, profe. Valentina Jiménez. Presente, profe. Lady Juliana Ladino. Yuri Caterine Marín. Por ahí ya la compañera que se le cayó el internet. Ladino. No, Yuri Caterina Marín. José Fernando Rego. Presente, profe. Andrea Osorio.
Sandra Milena Quiseno, Presente, profe. Diana Carolina Ramírez. Profe, hola, ¿por qué me puso falla? ¿A quién? Andrea Osorio. Hola. Diana Carolina Ramírez. Presente, profe. Diana Francis Restrepo. Presente. Carolina Restrepo. Presente, profe. Jessica Paola Rojas. Presente, profe. Jenis Santana. Presente, profe. Valentina Urrea. Valentina estaba. María Cristina Valencia. Presente, profe. Cristian Camilo Vergara. Presente, profe. ¿Qué pasa con Urrea que ya estaba? Muy bien, vamos entonces a avanzar. 7:42 minutos. Si hemos terminado aquí las exposiciones, solamente nos quedaría faltando la exposición de Cristian Camilo Vergara con la compañera. Ella tiene derecho y tiene la oportunidad de hacer una exposición. Ella no tiene la culpa de que le haya caído el internet. Entonces vamos a darle la oportunidad para que hagan la exposición, como ustedes estuvieron también. Dentro de 8 días, los primeros 15 minutos lo pueden hacer. ¿Quién queda faltando por exponer? Me parece que Profe Lady García. Lady García. Sí, profe, yo tengo un problemita con el equipo. En este momento estoy con un equipo prestado, pero se me quedó la información en ese disco duro, entonces estoy tratando de recuperarla para ver si usted me da la oportunidad de presentarla la próxima semana, que Dios mediante ya me la hayan arreglado. ¿Cuál es su tema? Información primaria, información secundaria. Bueno, entonces hace falta Lady García, Valentina Urrea, Camilo Vergara, por presentar. Vamos a avanzar en la clase. Yo quiero antes ubicarlos en la discusión de qué se trata de lo que estamos hablando en esta clase y hacia dónde vamos. Están viendo ustedes el módulo de la universidad de Seminario de Investigación Contable. Perdón, bueno, aquí vemos 2 unidades. Unidad 1, recolección de información. Unidad 2, formulación del proyecto de investigación. Lo que estamos haciendo es, prácticamente ya queda evacuada la unidad 1. Faltan 3 ponencias y con esas 3 ponencias cerramos esa unidad. Y tenemos que pasar a la unidad 2, que tienen que ver con el parcial 2 y el parcial 3, los otros 2 cortes académicos. Vamos a, si ustedes visualizan el módulo, ustedes tienen el módulo, pueden como detallar de qué voy a hablar yo en adelante en la clase. ¿Qué vamos a hacer en adelante en la clase? Todos los temas que ustedes ven aquí, información primaria, secundaria, perdón, esperen. Estoy en el índice. Todos estos temas de la tabla de contenido, recolección, constructo y variables, conceptos básicos de medición, escalas de medición, fue hace 8 días, información primaria, confiabilidad y validez, población y muestra, muestreo. Esos temas son todos ya abordados. Ya los hemos abordado, ustedes mismos se apropiaron de ellos y ustedes, a través del ejercicio del hablar en público y de las exposiciones, interiorizaron estos temas, porque cuando uno se va a hacer una presentación, a prepararla, a mirar qué contenido pone ahí, eso no se le olvida. Cuando uno hace el ejercicio de buscar una imagen, que uno dice mentalmente, esta imagen, ¿cómo hago para relacionar esta imagen con este tema para que mis compañeros me entiendan? Cuando uno busca imágenes y lo relaciona con las ideas que uno tiene que expresar y empieza a organizar esa presentación, está haciendo algo que es aprendizaje significativo. Entonces, pues los felicito además porque tienen unas presentaciones muy bonitas, desde luego unas mejores que otras, pero entre todos yo creo que hicieron un excelente ejercicio de coloquio sobre esa unidad 1. La unidad 2, ¿qué es? Formulación del proyecto de investigación.
Tema 1, elementos del proceso de investigación. Aquí hay unos ejercicios de autoevaluación que no los vamos a hacer, pero que si usted revisa el módulo, usted puede empezar a mirar cómo puede hacer esos ejercicios de autoevaluación. Nosotros vamos a hacer esta unidad 2 con 2 actividades. El árbol de problemas y objetivos y un anteproyecto escrito en Word. Elementos del proyecto, el informe de investigación y otros tipos de proyectos. Esa es la unidad 2. Vamos a ver en el texto. Ve qué página es. Esta es la página... Pues 41. Unidad 2, página 41. Vamos allá. Vamos a pararnos allá. Formulación del proyecto. Aquí hay un video. Invitación, empezar a verse estos videos. No los pongo en la clase porque pues lo que hacen es quitarme a mi tiempo de lo que yo necesito decirles. Estos videos, aquí están los enlaces y pues es importante que ustedes se pasen por allá, por esos enlaces, por esos videos, que ayudan a complementar lo que en adelante se viene. Entonces, recomendación, empiecen a mirar estos cuadritos. En esta unidad 2 tiene muchos mapas conceptuales. Tiene varios mapas conceptuales y nosotros nos vamos a concentrar, perdón que vaya tan rápido, nos vamos a concentrar. No, voy a ir mejor al gráfico, que yo lo tengo en un gráfico. Disculpas. Ya lo encontré. Un momento, estoy abriendo. Profe, ahí me escribió Valentina Urrea que ella se le pegó el internet, que pero no le puedo contestar al llamar la lista. Ah, bueno, está bien. Está bien. El trabajo final de la materia es un informe escrito, es un anteproyecto. El módulo lo que hace es decirnos que con la investigación académica, desde los 2 enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación, nosotros podemos hacer diferentes trabajos. De la investigación no solamente quedan libros y artículos, sino que de la investigación, por ejemplo, se pueden realizar proyectos de intervención social. O sea, aquí dice informe escrito, tipos, proyecto, avance o un informe escrito final. Podemos tener un proyecto de evaluación de viabilidad, de factibilidad, prefactibilidad financiera, dirigido, por ejemplo, a convocatorias. Podemos tener un informe escrito que puede ser el avance de seguimiento de los resultados o de control del cronograma, de control del presupuesto, por ejemplo, dirigido a una entidad financiera o una entidad pública de la administración pública, o por ejemplo, si usted es contratista, le toca presentar informes escritos de avance, de seguimiento de resultados y de control de cronograma. Eso es de acuerdo al formato de cada institución. Y finalmente, hay informes escritos
escritos que son tipo ensayo, artículos académicos que son resultado final, retroalimentación de una investigación y que casi siempre es dirigido a revistas indexadas. Nosotros vamos a trabajar en función de del proyecto, de la formulación de un proyecto y de un resultado final de investigación dirigido a una revista indexada. Vamos a trabajar en función de esas dos cosas. Y para que ustedes se despreocupen, les voy a mostrar, porque de pronto dicen, no, ¿cómo así que nosotros nos dejamos meter este gol en la negociación inicial de hacer un trabajo final? Bueno, es porque el módulo lleva a eso, el módulo lleva a que hagamos finalmente en la clase un trabajo final, y el trabajo final va a tener solamente este contenido, para que ustedes estén tranquilos. ¿Ya? Los antecedentes del problema, el planteamiento del problema, la pregunta o hipótesis, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. No vamos a hacer toda la formulación de un proyecto. O sea, por ejemplo, yo les voy a explicar de qué se trata el marco teórico y cómo se hace. De pronto avanzamos, pero no es que lo vayamos a tener pues un marco teórico, porque un marco teórico requiere de un tiempito. O sea, no se sacan 8 semanas, sí, en 8 semanas. Pero yo sí les voy a enseñar cómo se hace. Pero para que ustedes estén tranquilos, ay, ese trabajo final que dice el profesor, listo, terminamos la unidad 1, vamos para la unidad 2. El resultado final de la unidad 2 es esto. Vamos a tener un anteproyecto que tenga este contenido. Y yo les voy a enseñar la técnica de cómo se construye esto. Yo les voy a, o sea, esto lo vamos a hacer aquí en la clase. Yo no les voy a decir, vea, vaya hagan, no. Esto lo vamos a construir aquí en la clase. Entonces así un poco les voy como anunciando de qué se trata lo siguiente en la clase, de con qué vamos a continuar, cuál es la idea en adelante. Si ustedes visualizan, les voy a mostrar una página y aquí. Elementos del proyecto, partes. Dice un modelo teórico, un modelo metodológico y un modelo administrativo. El modelo teórico, ¿qué se hará? Tema, planteamiento del problema, objetivos general y específicos, la hipótesis y el marco teórico. Nosotros vamos a hacer esto. Aquí en la clase lo vamos a sacar. Vamos a entrar a ser parte del modelo teórico. Aquí se dice por qué se hará, para qué se hará y entonces sale la justificación. El modelo metodológico ya dice cómo se hará, la parte metodológica, quién hará, y tiene que ver con lo que vimos hoy, la población, la muestra, quién va a ir a recolectar, por ejemplo, la información, quién va a hacer los muestreos. Luego viene el modelo administrativo, direccionado por el cuándo se hará y el con qué. Cronograma, actividades y un presupuesto. Entonces, los elementos de un proyecto son estos. Estos son los elementos de un proyecto. Nosotros vamos a desglosar, yo les voy a explicar, les voy a hacer una charla bien chévere sobre todos estos temas y los voy a llevar a la formulación. ¿Qué es lo que pasa con estos muchachos? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos van a enseñar a hacer proyectos en la clase de Seminario de Investigación Contable? Porque el módulo hace eso, porque el módulo nos lleva a eso, a la formulación de proyectos de investigación o proyectos en general. Es porque hay una pregunta que ustedes deben realizarse y es, bueno, no mentiras, esa pregunta yo creo que a muchos nos atormenta siempre cuando estamos estudiando. ¿Yo qué voy a hacer cuando salga? ¿Yo qué voy a hacer cuando salga de esta carrera?
Y eso es una duda que a todos nos asalta permanentemente. Uy, varias gente se salió, estoy viendo aquí que varias gente se salió. O se le cayó, bueno. Y resulta que nosotros tenemos una responsabilidad, bueno, uno tiene una tarjeta profesional y uno puede ser contratado en una empresa y uno empieza a ejercer la profesión, como dice uno, a ganar, pero resulta que hay problemas en la sociedad, problemas humanos que tienen que ver con lo que nosotros estudiamos, o sea, la sociedad nos necesita. La sociedad nos necesita porque hay muchos temas que la sociedad desconoce y son temas que tenemos nosotros formación y conocimiento, por ejemplo, en sus áreas académicas, en este caso. Entonces uno sale a la sociedad no solamente a mirar cómo consigue trabajo y cómo no, pues sí, esa es parte de, pero uno también tiene que ser sensible ante la realidad. Y ser sensible ante la realidad nos lleva a plantearnos cómo puedo yo impactar la realidad que me rodea, que nos rodea. Y esto es cualitativo, esto ya no es cuantitativo. Porque están los dos enfoques metodológicos de la investigación, el enfoque cuantitativo y cualitativo, y las diferencias de esos dos enfoques, ¿cuáles son? La diferencia frente al concepto de la realidad. En el enfoque cuantitativo, la realidad es independiente del pensamiento y de la mente. Mientras que en el enfoque cualitativo, la realidad es la mente. Es decir, aparece una segunda situación que es la relación que existe entre el sujeto investigador, el investigador, con la realidad. En el enfoque cuantitativo, por rigor científico de investigación, por confiabilidad, por validez, la relación entre el sujeto investigador, o sea, el investigador, el sujeto cognoscente con la realidad, es una relación distante, por fuera del dato, por rigor científico. Uno no toca el objeto o el sujeto de investigación. Mientras que en el enfoque cualitativo, sí, hay una perspectiva del sujeto investigador dentro del dato, dentro de la situación problemática, y entran a valer sentimientos, pensamientos, subjetividades, inclusive del mismo investigador, a valer como parte de la producción del conocimiento científico. ¿Qué es lo que pasa? Que la investigación nos da a nosotros la herramienta para transformar la realidad. Nosotros vemos una problemática en una empresa, en una entidad, en una institución, en la sociedad, y esas problemáticas reflejan o deberían ser tratadas a través de la investigación académica, por ejemplo, desde el enfoque cuantitativo. Necesitamos saber cuántos son las personas afectadas, por ejemplo, por una X problemática. ¿Cuánto? Sería una pregunta cuantitativa. Y la pregunta cualitativa sería ¿por qué? ¿Por qué? El asunto de lo que yo les estoy hablando es que ustedes van a salir a la sociedad. Y en la sociedad usted tiene que aprender a moverse aparte de su tarjeta profesional, que usted la puede explotar pues al máximo si usted encuentra en la investigación contable un gusto por lo que usted conoce, por el conocimiento que usted tiene, que es un conocimiento especializado, porque ustedes ya vieron, por ejemplo, en una materia que se llama Paradigmas de Investigación Contable, que hay unas características científicas del conocimiento contable, por ejemplo, y que la contabilidad es una ciencia, no tanto una técnica meramente. Primer camino que usted tiene como profesional en la sociedad, volverse investigador académico.
hacer indagación académica, leer y escribir sobre temas contables. ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, profesores que sean contadores. Necesitamos, por ejemplo, que sean mujeres que escriban sobre los problemas contables. Si ustedes se dan cuenta, ocurre algo muy particular. La mayoría de textos y de autores en el pensamiento contable son hombres. Y resulta que la mayoría de personas que ejercen que ejercen el ejercicio profesional dentro de la contabilidad son mujeres. Eso es algo interesante a observar. Y es un llamado, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres para que citen mujeres cuando escriban, y a las mujeres para que escriban. Entonces, en el camino profesional suyo usted puede participar en seminarios, participar en congresos, participar en eventos, a través, por ejemplo, de artículos académicos que usted ponga en revistas indexadas. El módulo en la unidad 2 nos lleva a hablar de eso, de que hay informes escritos, hay diferentes formas de texto académico, de investigación, y que usted como estudiante, por ejemplo, piense, no sé, qué texto de alguna clase que ustedes tengan por ahí, que ustedes digan, este ensayo me quedó como que bien, le voy a mandar al profesor tal que me pegue busca un segundo lector, que me le pegue una leidita. Voy a mejorarle y a cualificar la bibliografía de ese ensayo y lo voy a mandar a una convocatoria. Si ustedes buscan en internet, Google, pueden hacerlo ya. Convocatoria Revista Contabilidad 2021, sale el resultado. Y ustedes no necesitan las revistas para publicar. Lo que piden es unos requisitos editoriales, por ejemplo, cumplir con las normas APA. No le exige que usted sea egresado. Usted puede mandar, siendo inclusive estudiante, su artículo. Eso va para la hoja de vida. Tarde o temprano abren un concurso en el Estado, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Servicio Civil, para participar en la Contaduría Nacional de la Nación, y eso sirve en su hoja de vida, tener artículos publicados. Entonces, la proyección que a ustedes les puede dar la investigación es muy grande en su camino de vida profesional. O sea, esta carrera les da a ustedes para proyectarse en sus vidas, en el tiempo. Usted volverse investigador, digamos, y en un tema, ¿no? Lo chévere de los temas de ustedes es que es tan grande que ustedes pueden elegir, y usted no, yo me voy a dedicar a temas tributarios, me voy a dedicar nada más a revisoría fiscal, me voy a poner a leer, a escribir, me gusta el tema de la revisoría, mire, o sea, busque por dónde se va a meter, lea qué le gusta y empiece a hacer su profesión. O sea, la profesión usted es el que la tiene que hacer. Usted tiene el título, listo, sale, pero es usted el que tiene que realizarse profesionalmente. La universidad ni la tarjeta lo va a realizar a usted profesionalmente. Usted es el que tiene que realizarse allá en la sociedad profesionalmente. Y eso es trascendente para nuestra sociedad, porque sí necesitamos que ustedes como contadores lleguen lejos en la vida. Necesitamos, por ejemplo, senadores que sean contadores. No es que las reformas tributarias las hacen es abogados. Las tasas impositivas que tiene la gasolina en Colombia las hacen abogados. Quién sabe si hay economistas, pero quién sabe si hay contadores, por ejemplo. Yo no creo, porque nos han subestimado a nosotros de que nosotros no tenemos investidura científica, sino que esto es nada más una técnica. Entonces la reflexión es, listo, vamos a empezar la segunda unidad, pero esa segunda unidad tiene una proyección en los temas que ustedes van a trabajar en el árbol de problemas. Piensen que sean temas que puedan no ser solamente para una nota,
sino un tema que, quién sabe, después de la clase pueda trascender y convertirse en un proyecto. El otro camino de realización profesional que nos da la unidad 2 es ya no la investigación, porque es que la investigación no es para todo mundo. A todo mundo no nos gusta la investigación. Y puede que usted diga, no, a mí no es por la investigación. No me gusta tanto eso. Resulta que hay otro camino. Aparte de usted trabajar en empresas, aparte de todo el servicio profesional que ustedes prestan, usted puede aprender a formular proyectos. Y usted puede a una fundación, por ejemplo, hay fundaciones, por ejemplo, pongamos un ejemplo así, Frisbee es una empresa que tiene fundación, la Fundación Frisbee. Ellos tienen proyectos, programas y tienen unos rubros para destinar por temas de responsabilidad social, porque ustedes saben que viene la exención tributaria, Audifarma, hay empresas muy grandes. Y ahí están los recursos y ellos tienen sus bancos de proyectos y tienen sus programas funcionando. Usted puede incidir en la realidad social, impactar a través de gestión de recursos para, mediante actividades, cambiar situaciones negativas a situaciones positivas. Y eso se hace a través de proyectos. Y se hace lo mismo, planteamiento del problema. Antecedentes, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, justificación. Estamos hablando de la misma estructura de informe escrito. Es la misma estructura de informe escrito. La trascendencia es distinta. El uno tiene unos momentos metodológicos que son la formulación, el diseño y la gestión, que son los momentos metodológicos de la investigación. Y el otro, que es un proyecto, tiene otras etapas, ya no se llaman momentos metodológicos, sino que se llaman etapas o ciclo gerencial, que ustedes habrán visto que es planeación, diseño, ejecución, control y evaluación. Ya son otras etapas, las de un proyecto. Y usted puede presentar a una secretaría, por ejemplo, de algún ente territorial, departamental o municipal, a la alcaldía, a la gobernación, un proyecto. Ellos ahí en los planes de desarrollo tienen programas de infancia, de adulto mayor, tienen diferentes programas y tienen recursos. Y usted puede, a través de la participación con amigos políticos, presentar proyectos, organizar actividades que le ayude a usted profesionalmente a devengar, pero también a impactar la realidad social profesionalmente desde lo que usted hace. Hacer proyectos que lleven a cambios, porque a veces pensamos que el Estado tiene que hacerlo todo, o sea, como que los gobiernos son los que tienen que resolver los problemas. No, los ciudadanos nos podemos organizar, las juntas de acción comunal, las veredas, los barrios, los colegios, y ustedes pueden incidir en ese tipo de espacios, a ustedes los pueden llamar como profesionales. Y entonces ustedes no son solamente buenos para los números y son solamente buenos para el razonamiento lógico, para el tema del tema contable, sino que también son buenos en otros aspectos, como el tema de saber identificar problemáticas, saber formular una pregunta de trabajo, un objetivo general, específico, y empezar a trabajar en la ejecución o transformación, en la gestión de un proyecto. Es a eso a lo que los quiere llevar la unidad 2. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o sugerencia. Bueno, están comiendo allá arepa. No, profe, todo muy claro. Están comiendo allá arepa con queso sin mí y yo aquí hablando de informes de investigación. ¿Sí ve? Se fueron. Bueno. Profe, sí, lo escuchamos. Todo muy Profe, claro. estamos. Muy concentraditos. Preguntas.
Profe, se había dicho que los que hacíamos la exposición hoy para subirla pues a la plataforma, pero fui a ingresar y dice que la tarea está retrasada. Ah, no importa que diga eso, el sistema dice que está retrasada porque yo abrí y habilité el sistema desde hace cuánto, desde hace 8 días, entonces ahí dice 8 días de retraso y ese es el sistema. Ese es el sistema. Pero sí me la deja subir, así diga eso. Sí, claro, 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 si no le sube me dice. Pero claro, no importa que diga retraso, yo no me voy a poner a mirar si usted entregó con retraso o no eso en la plataforma, pues no me voy a mirar, a fijar en eso. Entonces, muchachos, ¿cómo la ven? Dentro de 8 días vamos a empezar a hablar de otros temas, van a exponer los compañeros, faltan 3 exposiciones, hacemos un break y entramos a hablar de estos temas de la construcción del árbol. Vamos a empezar a hablar del árbol, que es un árbol de objetivos, de problemas, y vamos a empezar a hablar de la idea de formular de manera escrita un proyecto de investigación. Vamos a hablar de eso. Ya la clase empieza a entrar en otra dinámica, ya ustedes lo tienen que exponer, ya nosotros el árbol de problemas lo vamos a hacer aquí en clase, y va a ser una dinámica distinta que yo sé que les va a gustar mucho, va a ser más dinámica. Entonces, no siendo más el hecho de la presente, si no tienen comentarios, si no tienen dudas, pueden ir en paz. Recuerden que hoy no hicimos Gracias, break. profe. Hoy no hicimos Gracias, break, profe. ya son las 8:13. Váyanse a descansar, Feliz muchachos, noche, muchachas. Feliz noche. Gracias, Muchas gracias, Buenas profe. noches para todos. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Que descanse, profe, chao. Igualmente, Feliz chao. noche, profe, que esté bien. Igualmente, gracias. Profe, cuando usted me llamó a lista, a mí se me cayó el internet. Ah, yo le puse la falla, niña. Pro, Yo le- hasta mañana. Tranquila, Valentina, no se preocupe. Chao, que esté bien, gracias. Chao. Profe, nos vemos. Muchas gracias, que descanse. Chao, Santi, que estés bien. Chao, profe, gracias. Chao, Diana. Profe, quedé último. Está bien. Le quería preguntar algo a usted solito.